delante de la preciosa iglesia de Gascó, decirle que es un enorme privilegio de poder dirigirme a la amada del Señor, ¿verdad? Y que decirles en esta tarde que reciban un fuerte abrazo de este hermano que les ama en el amor de Dios. Amén. Tengo caras muy conocidas, gente que aprecio como familia. Tengo al tío Granizo que me ha visto antes de nacer, incluso en el vientre, como Jeremías, ¿verdad? Y bueno, el tío Juan Antonio, tocayo mío, ¿verdad? Y todos los hermanos, nuestro hermano Sebas y toda la iglesia. Yo hoy estoy dichoso y solamente el poder estar aquí, yo ya soy gratificado. Amén. También, pues, ¿qué decirles? Gracias al pastor, a toda la iglesia. Todos querríamos escuchar al tío Ramón, ya que es un anciano, ¿verdad? Con muchos años, con mucha sabiduría, pero me decía, hijo, hemos venido para que prediques tú. ¿Qué les puedo decir? Yo no vengo para enseñarles nada, porque solamente un consejo, ya de tantos años, como dice mi pastor, que yo creo que es más vuestro que nuestro, amén, pero decirles que tantos años que han podido compartir con todos vosotros, yo creo que ya más que pastor es un corazón de padre, y un corazón de padre siempre quiere lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Y dice, hay una frase muy bonita que dice que un buen padre vale por 100 maestros. Quizá yo en esta tarde podría haberme preparado un mensaje para poder enseñarles, pero un solo consejo de un buen corazón, de un corazón de padre, vale más que todas las enseñanzas que puedan recibir. Por eso en esta tarde, yo como soy joven, no puedo tener un corazón de padre para vosotros, pero sí que tengo un corazón de hermano para que lo que yo he recibido del cielo, en esta tarde pueda compartirlo con la iglesia del Señor. Así que sin más, para no causar mucho tiempo, ¿verdad? Yo creo que es buen momento para hacer lectura de la palabra y que en esta tarde sea el Señor el que pueda hablarles en el nombre de Jesús. Así que sin más, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la palabra se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8 y versículo 26. Y la palabra dice así, el rótulo, el enunciado es Felipe y el etíope. Y dice, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es un camino desierto. Amén y amén a su palabra. Así como estamos, por favor, preséntese delante del Señor. Y yo rogaría al tío Granizo, por favor, que me presentara y usted también se presente. Señor y Padre Celestial, gracias por este gran privilegio, Señor, que tú me das de presentar a tu siervo, Señor. Sí, amén. Te ruego, Señor Padre, que tomes su corazón, su mente y su boca, Señor. Y tu Espíritu Santo, Señor, esté con él, Padre. Y nos salve esa palabra necesaria para tu pueblo, Señor. Gracias por este privilegio de haber traído a tu siervo, Señor. Te ruego, Señor, que tú lo cuides, Señor, lo guardes en el hueco de tu mano y le des cada día sabiduría para tu pueblo, Señor. Gracias por él, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La iglesia lo confirma con un poderoso amén. Podemos darle un fuerte aplauso a la palabra y tomar asiento, por favor. Gloria al nombre del Señor. Bien, pues en esta tarde yo quiero traerles un mensaje, pero más que un mensaje de enseñanza, es un mensaje de esperanza. Amén. Porque hoy más que nunca tenemos que aprender a depender de Dios. Hoy más que nunca, como está la vida, con todos los problemas que se nos presentan, necesitamos depender de Dios. Porque Él es el único que puede dar fuerzas al débil. Él es el único que puede levantar al que está caído y atribulado. Él es aquel que te levanta cuando tus fuerzas son cortas, ¿verdad? Y en la lectura que hemos hecho, se trata de un discípulo del Señor, el cual es Felipe. Todos sabemos él que era un discípulo del Señor. Y ahora en lo que hemos leído, dice que un ángel del Señor viene hablando a Felipe. Y le dice, Felipe, levántate y desciende del camino, desciende y levántate y ve por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Ahora analizamos un poquito lo que este ángel del Señor
le estaba diciendo a Felipe, y todos diremos, ¿y ese camino cómo era? ¿Qué distancia tenía? Esto no lo dice la Biblia, pero datos históricos nos pueden decir que este camino de Jerusalén a Gaza era un camino de 80 kilómetros de radio. Y ahora, este ángel del Señor era lo que le estaba anunciando a Felipe. Levántate y coge el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Ahora, sabiendo que este era un camino largo de 80 kilómetros, era un camino pues que no era fácil, porque las herramientas que nosotros tenemos hoy, Felipe no las tenía. Si a día de hoy el Señor viniese hablándonos y diciendo, toma el camino que va de Jerusalén a Gaza, para nosotros sería muy fácil, porque hoy tenemos muchas herramientas. Hoy el que tiene el carnet de conducir, en 40 minutos se presentaría. Aquel que es más joven, con un patín, también estaría en poco tiempo, iglesia. Pero ¿qué quiero decirles? Las herramientas que el Señor hoy nos da para poder obedecer son muy buenas. No era igual que en tiempos bíblicos. Felipe, yo no sé cómo fue porque la Biblia no lo dice, pero ¿sabes cuál era la herramienta más común en esos tiempos? Ir a pie. Entonces yo no sé si Felipe iría a pie, iría en un burriquito, pero la verdad es que cuando el Señor le dice, ve por el camino que va de Jerusalén a Gaza, también le dice algo más. Le dice, este camino es un camino desierto. Esto implicaría mucho más, iglesia. Porque un camino de 80 kilómetros, sabiendo además que es un camino desierto, yo creo que Felipe lo pasaría mal. Pero Felipe no se puso a pensar la dificultad que enfrentaría ese camino. Felipe no se puso a pensar que era un camino largo de recorrer. Felipe no pensó lo que implicaría que este camino fuese un camino desierto. Pero un camino desierto, iglesia, puede experimentar muchas cosas. Puede experimentar un camino de soledad. Puede experimentar un camino de desánimo. Puede experimentar un camino de tristeza. Puede experimentar un camino de falta de recursos, porque un desierto es abrumador. Esa sequedad, ese calor, esa falta de agua. Pero les digo algo, Felipe en ningún momento cuestionó el llamamiento de Dios. Él se propuso obedecer a lo que el Señor le demandó. Y hoy quiero decirte algo, iglesia. Yo no sé cuál es el propósito con el que el Señor te ha llamado. Pero quizá el propósito con el que el Señor te ha llamado, vas a experimentar desiertos. Vas a experimentar dificultades. Pero quiera Dios que seamos como Felipe. Que no nos cuestionemos la dificultad, sino que nosotros queramos obedecer el llamamiento de Dios. Amén. Hoy yo hago una pregunta a la iglesia del Señor. ¿Cuántos quieren obedecer ese llamamiento que el Señor un día nos hizo y gritar un poderoso amén? Amén. Pues Felipe tuvo que experimentar el desierto, iglesia. Y quiero decirte algo en esta tarde. A veces es necesario que experimentemos el desierto. A veces vamos a tener que pasar por ese trato que quizá para nuestra persona creamos que no es el más correcto. Pero ese desierto es el que va a permitir que el propósito de Dios se pueda llevar a cabo. Muy bien. Te digo algo, iglesia. Cuando estamos en los caminos del Señor y encontramos dificultades y encontramos momentos como los que Felipe encontró, hay algo que el Señor está moldeando. Quizá tú no lo entiendas. Quizá tú estés pensando, es un momento difícil, es un momento de tristeza, es un momento en el que creo que se acaba todo. Pero yo digo que los desiertos en el Señor son propósitos. Yo digo que los propósitos en el Señor es una pieza clave para que el puzzle del propósito pueda ser llevado a cabo. Fíjense, Moisés andando por el desierto con el pueblo por 40 años. Y ahora viene la voz del Señor hablando a su siervo Moisés.
y le dice: Moisés, la tierra que prometí a tus padres Abraham, Isaac y Jacob va a ser tuya. Te la voy a dar, pero eso sí, yo no voy a ir con vosotros, porque tu pueblo es un pueblo duro de cerviz. Y ahora el pueblo que estaba detrás escucha todo esto. Y dice la palabra en el Éxodo, en el capítulo 33, que el pueblo se entristece, claro, al escuchar esto. Pero ahora pasan unos versículos y Moisés se dirige al Señor y le dice: Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. ¡Ay, Dios! El pueblo de Israel, con Moisés, que era el que el Señor había levantado para que este pueblo no fuese más cautivo. 40 años andando por el desierto para alcanzar la tierra prometida. Y ahora, cuando van a entrar a la tierra prometida, Moisés le dice: Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Y es que está bien claro, iglesia. Moisés entendió que si la presencia de Dios no estaba con él, no había nada que hacer. Porque, ¿qué aprovecha el hombre que pueda alcanzar todo lo mejor, que pueda alcanzar la mejor posición, si el favor de Dios no está en mi vida? Yo hoy quiero ser como ese Moisés. Prefiero un desierto con el Señor que cualquier lugar privilegiado sin su compañía. ¿Para qué quiero riquezas? ¿Para qué quiero fama? ¿Para qué quiero posición? ¿Para qué quiero riquezas si no tengo al Señor en mi vida? ¿Cuántas personas hay en ese mundo que tienen todos los lujos que quizá nosotros no tenemos, pero eso no les garantiza que tengan más alegría en el corazón que nosotros? Yo sé a quién he servido, yo sé a quién sirvo, y es al Señor de señores, es al Rey de reyes, es aquel que cuando no estoy quizá en el mejor momento de mi vida, viene con un susurro y con una palabra me levanta. Es aquel que cuando estoy enfrentando una enfermedad, no hay médico, no hay hospitales privados, no hay nadie que pueda hacer lo que Dios hace. Porque donde no llega el dinero, donde no llega la familia, donde no llega nadie, no sé qué tiene su presencia. Que la persona que está triste, que la persona que está afligida, que aquel que quizás se ha caído por cualquier circunstancia, viene Él con esa mano, te levanta, te susurra al oído y te dice: levántate, hijo mío, porque aquí estoy contigo. No temas, no desmayes, porque la lucha no es tuya, la lucha es mía. Amén. ¡Qué bendición, iglesia! Pero quiero decirte algo, no te cuestiones el por qué, porque a veces es necesario que tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, dice su palabra. A veces tenemos que experimentar el desierto, iglesia. Hemos hablado de Moisés, ¿verdad? Pero podríamos hablar de muchos personajes en la Biblia que también experimentaron el desierto. Juan el Bautista, fíjense, una figura tan representativa, ¿verdad? Pues ¿saben dónde ejerció su ministerio? En el desierto de Judá. Ahí predicaba el arrepentimiento. Ahí bautizaba para perdón de pecados. Un hombre verdaderamente muy solitario. Un hombre muy humilde. Ese hombre que decía: es necesario que yo mengue para que Él crezca. Y podemos decir, y Juan el Bautista en un desierto, ¿cuál sería su ministerio? Pero yo te digo que es uno de los ministerios más profundos, porque podemos ver qué privilegio le fue otorgado. Juan el Bautista, en el desierto de Judá, pudo experimentar la gloria de Dios, que el Verbo hecho carne pudo ser bautizado por Él mismo. Pudo contemplar la voz desde los cielos del mismo Dios diciendo: este es mi Hijo amado, en cual tengo toda mi complacencia. Y pudo ver además el Espíritu Santo descender con forma de paloma. ¿Quieres más privilegio? Y esto fue un hombre que experimentó el desierto en su ministerio. Si profundizamos más, el propio Señor Jesús tuvo que ser tentado. ¿Y sabes cuándo fue?
Cuando después de 40 días en ayuno, vino el tentador, vino a tentarle, diciéndole esas palabras que todos conocemos, ¿verdad? Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, tírate desde ese pináculo, y escrito está, Él mandará a sus ángeles para guardarte. Y finalmente le dice, mira lo que te digo, si postrado me adorares, todos estos reinos serán tuyos. Y el Señor tiene que contestarle, ¿verdad? Y decirle, a tu Señor adorarás y a Él solo servirás. Amén. Quizá hoy estés experimentando el desierto, al igual que todos estos personajes bíblicos, al igual que el propio Jesús. Pero hoy te digo, quizá pueda venir también el tentador a tentarte cuando tus fuerzas son cortas. Quizá vendrá a decirte no vale, no sirves, a traerte desánimo, a decirte ¿qué haces aquí? ¿Para qué vas al culto? Pero es necesario a veces que tengamos que ser afligidos, porque en los desiertos es verdaderamente donde nos formamos. El desierto es necesario, iglesia. Por eso adelante, no temas, Dios está contigo, aun en los peores momentos. Hay uno que no te deja, hay uno que ha prometido estar contigo hasta la fin del mundo, y su nombre es Jesús de Nazaret. Un fuerte aplauso para el Señor, por favor, iglesia. Dice la palabra que Felipe obedeció, ¿verdad? A pesar del desierto, a pesar de todo lo que él enfrentaba, él obedeció. Y ahora dice la palabra que cuando él fue a Gaza, en el camino de Jerusalén a Gaza, allí había un hombre, y este hombre era un etíope. Dice la palabra, eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes. Y se nos dice de este hombre que estaba sobre todos los tesoros de la reina. Y ahora esto me hace pensar. Dice que había venido para adorar. Pero ahora este hombre tenía riquezas, guardaba los tesoros de la reina, funcionario. Fíjense, pero no conocía a Dios. Porque déjame decirte que ni el título, ni la fama, ni la riqueza te va a permitir conocer la verdad. Lo que te va a permitir conocer la verdad en tu vida es que haya una disposición verdadera en tu corazón. Ahora dice la palabra que él venía de Jerusalén para adorar y volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y ahora Felipe va donde este etíope y le dice, ¿estás entendiendo lo que lees? Qué importante, ¿verdad, iglesia? Entender la palabra. Mateo, en el capítulo 13 y versículo 23, en la parábola del buen sembrador, dice, los que son sembrados en buena tierra son los que escuchan la palabra y la entienden. Es necesario escuchar la palabra, pero no que queden en palabras vanas, sino que esas palabras puedan ser oídas y entendidas y profundizadas en nuestro corazón, para que luego nosotros podamos ponerlas por obra. Cuando Felipe le dice al etíope, ¿tú estás entendiendo lo que lees? Él verdaderamente no estaba entendiéndolo, y lo podemos ver porque lo dice a continuación. Pero qué necesario, iglesia, es que escuchemos la palabra y que podamos también entenderla. Porque en el libro de Jeremías, el propio Jeremías tiene que decir, tus palabras fueron encontradas y yo las comí y fueron de alegría y de gozo para mi corazón. ¿Qué riqueza podemos encontrar en su palabra? Es necesario que comamos su palabra, que la guardamos en nuestros corazones, iglesia, para que así podamos ponerla por obra.
porque la palabra es medicina para nosotros. La palabra de Dios es la que nos hace vivir confiados. La palabra de Dios es la que nos renueva. La palabra de Dios es la que nos fortalece, iglesia. Por eso necesitamos escuchar su palabra y, como dijo Jeremías, guardarla en nuestros corazones y ponerla por obra. Ahora dice que este etíope dice: ¿cómo podré yo entenderla si no tengo quien me enseñe? Qué bonito es, iglesia, que este hombre que verdaderamente no conocía nada, pero que se notaba que quería conocer, porque él venía de Jerusalén de adorar y volvía en su carro leyendo las Escrituras, aunque nada sabía. Y es que se nota cuando tenemos ganas, cuando venimos al culto porque verdaderamente queremos ser llenos. Hay veces que por desgracia venimos al culto y no venimos con una disposición. Pero quiera Dios que seamos como este hombre, que aunque no conocía la verdad, se notaba que tenía una disposición de conocer la verdad. Y dice la palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y él pudo reconocer, dijo: ¿cómo voy a saber si no tengo quien me enseñe? Iglesia, hoy con toda humildad necesitamos reconocer, porque quizá no siempre vamos a estar en lo correcto, quizá muchas veces vamos a estar errados, quizá muchas veces vamos a necesitar de alguien que nos enseñe y que nos corrija, pero ¿seremos suficientemente humildes para dejarnos corregir e instruir? Este hombre se dejó. Este hombre fue humilde, fue capaz de decir: no tengo quien me enseñe. Hoy, por la gracia de Dios, Dios ha levantado verdaderos hombres de Dios, ha levantado iglesias, ha levantado grandes líderes, que cuando tú no puedas por tus fuerzas, tienes que ser suficientemente persona y humilde para ir donde tu pastor, para ir donde un hermano y decir: mira, hermano, no entiendo algo, necesito guía, necesito dirección, sabiendo que la dirección viene de Dios. Pero ¿para qué ha constituido el Señor pastores, profetas, maestros? Para la perfección de los santos. Y nosotros tenemos hoy grandes hombres de Dios, a que cuando no entiendas algo puedas decir: no tengo quien me enseñe, necesito guía, necesito dirección, necesito ser instruido. Y Dios se usará de quien tenga que usarse con tal de hacer bien a tu alma. Y así fue, iglesia del Señor. Rogó a Felipe, este hombre rogó a Felipe a que se sentara con él para hablar de la Escritura. Y lo que podemos ver en este hombre etíope era su humildad. Era un hombre humilde, iglesia, por lo menos a mí es lo que me da a entender. Y ahora dice un poquito más adelante, el pasaje de la Escritura que leía era este. Y dice a continuación: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Ustedes saben de quién están hablando, ¿verdad? De aquel que se humilló hasta lo sumo, que obedeció hasta muerte, y muerte de cruz. Este hombre, el etíope, era humilde, ¿verdad? Pero si este etíope era humilde, más humilde fue aquel que lo vio todo. Por eso hay veces que en el camino del Señor seremos personas que quizá nos veamos en el buen camino. Pero quiero decirte algo: cuando nos veamos humildes, vamos a fijarnos en la cruz, porque ahí está la humildad verdadera. Nunca seremos suficientemente humildes. Siempre tendremos que quitar cosas de nuestra vida. Y si queremos un ejemplo de humildad, tendremos que fijarnos en Jesús, aquel que lo dio todo, aquel que no le importó el sufrimiento, aquel que siendo Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria y se hizo siervo. Y estando en la condición de hombre, dice la palabra, que se humilló hasta lo sumo, haciéndose así obediente
hasta la muerte y muerte de cruz. Iglesia, hoy necesitamos venir con humildad delante de la presencia del Señor. Dejar toda la arrogancia, toda la altivez, todo aquello que al Señor no le agrada y postrarnos delante del Señor, tomando su ejemplo para que podamos andar en sus caminos. Amén. Y ahora, por último, iglesia, y para terminar, dice que después de que pudo hablarle el etíope, ¿verdad? Y Felipe le pudo predicar el Evangelio. Aquí podemos ver verdaderamente un cambio, una transformación, porque el Evangelio que Felipe predicó es el mismo Evangelio que hoy estamos predicando, para arrepentimiento, para perdón de pecados, para que haya un cambio en nuestra vida, para que el que no conoce a Dios pueda ser libre por el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Y ahora dice la palabra que él dijo, ¿y quién es del que se está hablando? Y Felipe, abriendo su boca, comenzó a predicarle el Evangelio de Jesús. Y el eunuco tuvo que decir, ¿qué impide que yo pueda ser bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, puedes. Y es que su palabra dijo, aquel que crea y que sea bautizado, este será salvo. Iglesia, la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es evidente. Necesitamos querer un cambio. Necesitamos comer de su palabra. Necesitamos venir con humildad al trono de la gracia. Aquel que tiene vida para darnos. Aquel que nos levanta en los momentos de tribulación, aun en los momentos de angustia, aun en los tiempos de desierto. Hay uno que está contigo. Y Él es Jesús de Nazaret, iglesia. Por eso, para terminar, hemos escogido este pasaje de la palabra que nos habla de un cambio, de una persona que no conocía al Señor, ¿verdad? Pero podemos ver que Felipe, aunque experimentó el desierto, él se propuso seguir hacia adelante. ¿Y cuál fue el resultado? Que un alma pudo ser llevada al Señor. Y esta alma pudo ser bautizada, pudo haber un cambio. Y ahora la palabra es clara, es evidente. Y en el libro de los Hechos también nos dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y no seréis solamente testigos en Jerusalén, en Samaria ni en Judá, sino por todos los confines de la tierra. Iglesia, vamos a permanecer en el lugar que el Señor quiere. Que aunque venga el desierto, que aunque venga el problema, los propósitos de Dios son eternos. Él tiene planes de bienestar y no de calamidad, con fin de darnos un futuro y una esperanza. Por eso, iglesia, vamos a permanecer fieles. Y como dice su palabra, en Éxodo 40:40 creo que es, no temáis ni os amedrentéis, porque la lucha no es vuestra, sino de Jehová que pelea por vosotros. Iglesia, adelante, sigue adelante con problemas, con dificultades, pero sabiendo en quién hemos confiado, que cielo y tierra pasará, pero su palabra permanecerá para siempre. Así que hacia adelante, iglesia, un fuerte aplauso y el siervo del Señor con usted. Aleluya. ¿Cuántos han entendido la palabra? A ver, ¿has dado cuenta del detalle que ha dicho? ¿Pero entiendes lo que lees? ¿Lo entiendes? Por eso he preguntado, ¿has entendido la palabra? Lo voy a preguntar otra vez, ¿vale? Pero quiero que lo manifiestes con tus brazos para arriba y un fuerte amén. ¿Has entendido la palabra de hoy? Que tu desierto, Manuel, es parte de tu propósito. Que tu desierto es parte del propósito que Dios tiene preparado para ti. Lo único que hace Dios en tu desierto es fortalecerte, es prepararte para la bendición que viene después. Que Dios bendiga a su siervo y su palabra corra y sea glorificada en medio de nuestros corazones. Amén. Y como ha dicho el tío Ceballos, le cojo la palabra
y pronto se viene con su compañera, ¿vale? Pronto se viene y estamos juntos y hacemos un culto para el Señor. Amén. Bueno, iglesia.